Ahí. ¿Les aparece a todos la pantalla? Sí, aparece. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les traigo una pequeña, vamos a ir acordándonos un poquito, obviamente todos ustedes manejan más que bien estas patologías, hablar un poco de lo que es el síndrome mielodisplásico y un poco de aplasia medular o anemia aplásica. Y también enfocándonos desde el punto de vista laboratorial, que es lo que nosotras hacemos todos los días en el laboratorio. Y bueno, iniciando ya la clase, recalcando como siempre que el hemograma es hematología, en verdad, es lo que hacemos todos los días y nos encargamos de sacar diagnóstico con esto, ¿verdad? Con este estudio. Bueno, haciendo un poco de introducción a lo que es el síndrome mielodisplásico, sabemos que los síndromes mielodisplásicos son un grupo de trastornos clonales de las células madre hematopoyéticas, que están caracterizadas por tres grandes procesos que suceden en estas patologías. Existe una hematopoiesis ineficaz que se va a manifestar a través de citopenias crónicas que son refractarias al tratamiento con suplementos. O sea, no se debe a una deficiencia por el consumo de estas vitaminas. También existe una displasia celular. Existe una sincronía madurativa entre el núcleo y citoplasma, ya sea de una o de las tres líneas hematopoyéticas. Existe una dishematopoiesis. Y también otra característica muy importante es de que según el curso clínico y la supervivencia variable, puede finalmente progresar a una leucemia mieloide aguda, dependiendo del subtipo de síndrome mielodisplásico. En cuanto a la etiopatogenia, se produce más que nada un daño, ya sea producido, no hay una causa 100% segura, pero sí existe relación, una fuerte relación a un daño inducido por sustancias químicas, por radiaciones, por fármacos citotóxicos o por mutaciones espontáneas, lo que finalmente esto va a conllevar a una hiperproliferación medular sobre la hematopoiesis normal. El desplazamiento de esta hematopoiesis normal se produce tanto por un problema físico de espacio en la médula ósea como por una inhibición de la hematopoiesis normal. Y la línea celular patológica o mutada ocasiona una destrucción medular, un aborto intramedular o hematopoiesis ineficaz y la generación de citopenias periféricas a pesar de una celularidad medular rica. Pero esas células son dismórficas y son funcionalmente anómalas. En cuanto a la clasificación, a grandes rasgos podemos clasificarlos en dos grupos, ya sean los primarios, que son de etiología desconocida en la mayor parte de los casos, en un 85% de los casos, y los síndromes mielodisplásicos secundarios, que son en un 15% que surgen a través del tratamiento, ya sea en personas que realizaron quimioterapia o radioterapia o estuvieron expuestos a ciertos solventes. El periodo de latencia entre la exposición a estos químicos y a la aparición de la misma enfermedad es de 2 a 10 años. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud tiene en cuenta ciertos elementos claves para poder clasificar a los síndromes mielodisplásicos y está basada más que nada en el hemograma y la morfología, que es muy importante, teniendo en cuenta el número de citopenias, si hay una bicitopenia, una pancitopenia. La existencia de signos dishematopoyéticos en una o varias líneas mieloides, ya sea en la serie eritroide, granulocítica y megacariocítica. El porcentaje de blastos y sideroblastos en anillos también es considerado, y también los cambios citogenéticos, el cariotipo convencional. Y también
el estudio molecular, el estudio de mutaciones somáticas que pueden finalmente ayudar al diagnóstico. Esta es la clasificación que actualmente está siendo utilizada y es por la Organización Mundial de la Salud del 2016, en comparación a la clasificación, la última clasificación que fue la del 2008. Esto menciono nada más a grandes rasgos porque por supuesto ustedes manejan súper bien todo esto. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la sintomatología, esto afecta más que nada a las personas en edad avanzada, mayores de 50 años con una mediana de 75-76 años. Se produce un síndrome de insuficiencia en la médula ósea, o sea, hay un síndrome anémico, un síndrome hemorrágico y el aumento de infecciones. La citopenia más común es la anemia. En la mayoría de los pacientes predomina la sintomatología derivada del síndrome anémico, que se manifiesta por palidez, disnea, cansancio, palpitaciones, acúfenos, angor pectoris. También suelen presentar síntomas generales como astenia, anorexia o malestar inespecífico. También son frecuentes los episodios infecciosos a repetición o de repetición. Otra característica muy importante es que en los síndromes mielodisplásicos tienden a no existir organomegalia o linfoadenopatías debido a que en la médula ósea, otra de las causas o asociaciones que se las da es porque existe un ambiente proapoptótico. Entonces no existe una hematopoiesis extramedular. La evolución clínica del síndrome mielodisplásico es variable y pueden permanecer asintomáticos, tener una anemia leve o depender de transfusiones, mientras otros tienen una evolución mucho más agresiva, como por ejemplo, y manifestar una pancitopenia y una evolución rápida a una leucemia mieloide aguda. En cuanto a los síndromes mielodisplásicos en niños, es muy raro, pero en los casos que sí se dan, predomina en niños varones menores de 15 años. Constituyen un grupo heterogéneo de clínica y morfológicamente, y entre ellas son más frecuentes los subtipos agresivos con una rápida progresión o evolución a una mieloide aguda. La tasa de incidencia es muy baja y puede presentarse de nuevo o en pacientes también con antecedentes de anemias aplásicas, anemia de Fanconi. Si bien existe un defecto en estas células progenitoras hematopoyéticas, la disponibilidad de análisis de mutaciones mieloides permite establecer las características de clonalidad de las citopenias asociadas al síndrome mielodisplásico y la de poder distinguir a que sea por una carencia de micronutrientes. En estos casos, en los niños, es más frecuente observar una trombocitopenia y una neutropenia con una médula ósea hipocelular. Como en el caso de los adultos, generalmente estaba más caracterizado por una neutropenia y anemia, mejor dicho, una trombocitopenia y neutropenia. En cuanto a los datos de laboratorio, en el hemograma es característica la presencia de una o varias citopenias. La más frecuente es la anemia, la neutropenia o trombocitopenia. Cuando hay sospecha de un síndrome mielodisplásico, hay que hacer un estudio detallado de las alteraciones morfológicas de las células hematopoyéticas, tanto en la periferia como también en la médula ósea. Y es importante valorar el grado de displasia que existe en estas células, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Entonces, cuando hay sospecha de un síndrome mielodisplásico, lo ideal sería, por supuesto, pasar por el hemograma con un buen frotis de sangre periférica, el dosaje de eritropoyetina, de la tiroides, hierro, ferritina, sérico, vitamina B12, folato, otros como por ejemplo el aspirado de médula ósea con tinción para hierro, biopsia de médula ósea y el cariotipo. Un estudio detallado y completo. Bueno, los datos de laboratorio en cuanto al metabolismo del hierro, hierro sérico elevado, ferritina elevada, transferrina y el índice de saturación de transferrina suelen ser normales.
Otros parámetros bioquímicos que también se consideran, la LDH, el ácido úrico y la bilirrubina pueden estar elevados. La aptoglobina puede estar disminuida como expresión de la hemólisis intramedular. También pueden estar presentes alteraciones inmunológicas. La presencia de autoanticuerpos, como por ejemplo ANA o anticuerpos antiplaquetarios, hipergamaglobulinemia policlonal, hipogamaglobulinemia e incluso gamapatías monoclonales. Bueno, la morfología. La evaluación morfológica y la citogenética siguen siendo la piedra angular del diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos. Y hay que tener en cuenta algo muy importante. La calidad técnica pobre de los protisanguíneos o medulares va a representar un obstáculo muy común para llegar a un diagnóstico preciso del síndrome mielodisplásico. ¿Por qué? Porque las diferencias en el grado de granulación de los neutrófilos y en otros detalles nucleares y también citoplasmáticos, estos pueden estar oscurecidos o pueden estar distorsionados. Entonces es más que importante un prótesis de sangre periférica sin anticoagulante y una excelente coloración. Según el Grupo de Trabajo Internacional de Morfología del Síndrome Mielodisplásico, así como la OMS, recomiendan un conteo de al menos 200 células, tanto en sangre periférica y 500 células en médula ósea. Bueno, hablando un poquito de lo que más nos interesa a nosotros en lo que es la morfología y laboratorialmente las manifestaciones morfológicas que podemos observar en el síndrome mielodisplásico. En caso de que tengamos una displasia en el linaje eritroide, ¿qué podemos observar? Podemos observar una macrocitosis, o sea, hay una anisocitosis, eritrocitos con alteraciones megaloblastoides, eritrocitos multinucleados o polinucleados, la fragmentación nuclear o carriorrexis, los puentes internucleares de los eritroblastos, la vacuolización y vasofilia citoplasmática, cuerpos de Howell-Holly, la falla de la hemoglobinización de los eritroblastos, sideroblastos en anillos, mitosis de la serie roja y eritroblastos más inmaduros. Si encontramos displasia en el linaje granulocítico, ¿qué vamos a encontrar o qué podemos encontrar? Una hipolobulación o hiposegmentación nuclear de los neutrófilos, elementos pelgueroides o tipo pseudopelger que están caracterizados por un núcleo con una intensa condensación de la cromatina tipo clamping, pero sin la lobulación correspondiente. También neutrófilos con núcleo en anillo o en espejo. La hipogranulación o agranulación de los neutrófilos. La hipersegmentación también puede observarse, pero no es muy frecuente. Neutrófilos gigantes binucleados en el 3% en sangre periférica. Pueden observarse además eosinofilia y anulados. Con respecto a la línea megacariocítica, las plaquetas, podemos observar una anisocitosis, ya sea micromegacariocitos o megacariocitos neutrófilos. Bueno, aquí tenemos entonces unas imágenes de lo que es el síndrome mielodisplásico en sangre periférica, por lo menos. Vemos la anisopoiquilocitosis, cuerpos de Howell-Holly, podemos observar también anillos de Cabot, estos neutrófilos que están hiposegmentados, hipolobulados, neutrófilos tipo pelgueroides en núcleo en espejo y también los megacariocitos con tipo pseudópodos y plaquetas ligeramente desgranuladas. Un poco más de la serie roja, los eritroblastos polinucleados, punteado basófilo, cuerpo de Howell-Holly, anillo de Cabot. En cuanto a la serie granulocítica, unos neutrófilos desgranulados,
unos neutrófilos con la cromatina bien condensada, abierta en algunas partes por esa hipercondensación tipo clamping, como ya había dicho, la desgranulación, neutrófilos tipo Stockmeister, pelgueroides, neutrófilos con núcleo en anillo, también neutrófilos con hipergranulaciones tipo Shediac-Higashi y otro más de Stockmeister. Bueno, eso es parte teórica de lo que es el síndrome mielodisplásico y posteriormente voy a ir dando un caso clínico de cada uno. Ahora la anemia aplásica. La aplasia medular es una enfermedad de la médula ósea que se caracteriza por una insuficiencia medular. Hay una desaparición total en los casos de la aplasia grave o parcial, una aplasia moderada de los precursores hematopoyéticos en la médula ósea, lo que da lugar a una pancitopenia en sangre periférica, que tiene una triada: anemia, infección y hemorragia. Puede ser congénita en los casos de anemia de Fanconi, pero la mayoría son adquiridas y en el 50% son idiopáticas. Por otro lado, parece ser consecuencia de mecanismos autoinmunitarios propios de los linfocitos T en el microambiente medular, debido a que liberan ciertas citoquinas, ya sea como por ejemplo factor de necrosis tumoral o interferón. Además, se correlaciona con el uso de fármacos, exposición a tóxicos industriales, radiación y ciertas virosis. En la médula ósea, el tejido hematopoyético es sustituido por grasa y dando así lugar a una pancitopenia en sangre periférica, anemia, leucopenia, más que nada neutropenia, monocitopenia y también trombocitopenia. Las características clínicas versus características patológicas. Las características clínicas de la aplasia ocurre a cualquier edad, pero tiene dos picos, generalmente entre los 15 a 25 años y luego otro a los 60 años. Puede ser secundaria a variedad de agentes tóxicos, solventes, a virus, pero una causa idiopática en un 80% de los casos. Existe una citopenia periférica. Estos pacientes pueden tener hematomas, un sangrado mucocutáneo por la trombocitopenia y también la fatiga a consecuencia de la anemia o infecciones secundarias por la neutropenia. En cuanto a las características patológicas, existe una pancitopenia. ¿Cuál es el criterio que se tiene en cuenta? Una hemoglobina inferior a 10, un recuento de plaquetas inferior a 50.000 y neutrófilos en valor absoluto inferior a 1.500. No hay displasia en la anemia aplásica y tampoco se detectan células mieloides inmaduras, por lo general. Existen eritrocitos con macrocitosis y también reticulocitopenia. Las manifestaciones clínicas: debilidad, disnea por la anemia, gingivorragia, epistaxis, menorragia, sangrado de las vías digestivas y urinarias, equimosis, petequias, fiebre e infecciones recurrentes a consecuencia de la neutropenia, infecciones fulminantes, ya sea por ejemplo por neumonía, y hemorragia cerebral son causas comunes de muerte. Entonces en el hemograma vamos a tener una pancitopenia, una reticulocitopenia, suele ser normocítica con tendencia a macrocitosis. La aplasia severa está definida por una neutropenia con recuentos absolutos de inferior a 500, una trombocitopenia menor a 20.000 y si la cifra de neutrófilos es menor a 200 y plaquetas inferior a 20.000, es una aplasia muy grave. Bueno, ahora los casos clínicos. Un paciente de sexo masculino, de edad 91 años, ocupación ex constructor de obras, antecedente patológico personal, conocido portador de hipertensión arterial hace 15 años, tratado con enalapril de 20 miligramos por día.
Como antecedente de la enfermedad actual, debilidad generalizada de inicio insidioso desde hace 2 semanas. Pérdida del apetito y aparición de palidez marcada de piel con predominio de lechos ungueales. Recibe sulfato ferroso por posible anemia. 2 días antes de su ingreso, el paciente refiere pérdida brusca de la sensibilidad y dificultad para mantenerse de pie. Refiere retención brusca de orina acompañado de dolor en hipogastrio y aumento del diámetro abdominal. Ingresa a nuestro servicio por visitopenia constatada de forma laboratorial. Diagnóstico probable, un síndrome linfoproliferativo, visitopenia de etiología a determinar, insuficiencia renal aguda, hematuria de etiología a determinar y conocido portador de HTA en síntesis. Y el laboratorio, hecho por nuestro servicio, constató una presencia de glóbulos blancos de 5.970, con neutrófilos 67, linfocitos 20%, metamielocitos 2%, mielocito 3% y blastos 8%. Glóbulos rojos de 1.650.000, hemoglobina de 5, hematocrito de 15.3, BCM de 92.7, HCM de 30.3, CHCM de 32.7 y un RW de 15.3. Se ve unos reticulocitos de 0.6% y plaquetas 80.000. En el frotis de sangre periférica que se observó, una anisocitosis de 2 cruces, neutrófilos displásicos, hipogranulares, tipo pseudopelger, Stottmeister, neutrófilos en espejo y con vacuolas. Entonces, aquí podemos observar en la imagen 1 la presencia de esa asincronía madurativa, este neutrófilo displásico, cómo existe diferencia entre el tamaño del citoplasma barra núcleo. El citoplasma o el tamaño de este neutrófilo mucho más pequeño en correlación a lo que presenta el núcleo. En la imagen 2, también un mielocito desgranulado y un neutrófilo con núcleo en espejo también desgranulado. Un poco más de imágenes, la imagen 3, recalcando como siempre la displasia de estos elementos, la sincronía madurativa, en los núcleos tipo enclamping, vacuolados, desgranulados e incluso algunos agranulados, prácticamente no se ve, no se puede apreciar el citoplasma. La cromatina bien condensada, tipo clamping. En la imagen 4 un poco más de lo mismo. Neutrófilos mucho más grandes. En cuanto a la biopsia de médula ósea, cuadro por hematología, visitopenia. El informe de celularidad aumentada para la edad, 2 cruces. La serie megacariocítica disminuida con displasia monolobulados. La serie roja en número normal con marcada diseritropoyesis, binucleados, núcleos picnóticos con punteado basófilo, algunos megaloblásticos. Y la serie blanca en número aumentado con una marcada disgranulopoyesis, una desgranulación, pseudopelger, Stottmeister, núcleos en espejo, clamping, se sugiere tinción de Pearls. Conclusión, aspirado de médula ósea compatible con síndrome mielodisplásico multilineal. Esto es una imagen de lo que fue la médula ósea. Se puede observar una médula ósea hipercelular en menor aumento para una persona de la edad del paciente. Y finalmente, la solicitud de la tinción de Pearls, constatándose de esa manera un 33% de sideroblastos en anillos. Es así como finalmente se cerró el diagnóstico. El caso clínico 2. Un paciente de sexo masculino, edad 46 años, ocupación auxiliar despachante, motivo de consulta debilidad generalizada. En el diagnóstico de ingreso, una pancitopenia de etiología a determinar. El paciente refiere que una semana antes de su ingreso
Presenta dificultad respiratoria a grandes esfuerzos como caminar 5 cuadras. 3 días antes del ingreso se acentúa la dificultad respiratoria y se acompaña de debilidad generalizada, impidiendo la realización de sus actividades cotidianas. Se constata palidez de piel y mucosas. El paciente negó fiebre, sudoración profusa, tos, náusea, vómitos, palpitaciones, pérdida de peso y otros datos. Pero en el examen físico se constató hematomas aislados en el antebrazo izquierdo y a nivel de la cara posterior de la pierna izquierda. Bueno, el laboratorio de este paciente por nuestro servicio, que data del 8 de junio del 2020, con glóbulos blancos de 1000, neutrófilos de 30%, linfocitos 63, monocitos 6%, eosinófilos 1%, neutrófilos absolutos 300. Glóbulos rojos 2.410.000, una hemoglobina de 7.5, estas 20.000. El frotis de sangre periférica, una anisocitosis 2 cruces y una hipocromía 1 cruz. Acá más que nada lo que nos llama la atención es lo que el equipo nos pudo leer. Y el frotis de sangre periférica, a menor aumento se puede apreciar la pancitopenia, no hay celularidad, básicamente. A mayor aumento, la misma cosa. Vemos campos vacíos en donde no hay células prácticamente. Otro a menor aumento donde se puede apreciar un linfocito. La anisocitosis, como se informó en el informe, y la hipocromía, más que nada. En cuanto a la médula ósea, una médula ósea a menor aumento, una médula ósea en la imagen 2 se puede también apreciar la presencia de la serie roja en distintos estadios. Finalmente el informe, la celularidad disminuida, la serie megacariocítica disminuida, pero la serie roja aumentada, con diseritropoyesis en más del 10% de la población eritroide. La serie blanca disminuida con un freno madurativo a nivel de bandas. Conclusión, aspirado de médula ósea hipocelular con hiperplasia de la serie roja diseritropoyética y con disminución de la serie granulocítica y megacariocítica, compatible con aplasia medular. Esta es la biopsia de médula ósea hipocelular, un poco más del paciente. Bueno, este paciente recibió su tratamiento y como control, el 17 de septiembre del 2020 constató los siguientes resultados por hematología. Glóbulos blancos de 11.000, neutrófilos 83%, linfocitos 10%, monocitos 2, basófilo 1, callado 4, glóbulos rojos 2.300.000, una hemoglobina de 7.9, hematocrito 23.8, BCM de 100.8 y HCM 33.5, CHCM 33.2 y una RW de 25.6, plaqueta 100.000. El frotis de sangre periférica se constató una anisocitosis marcada, macrocitosis, policromasia, poiquilocitos como dacriocitos y punteado basófilo. Las imágenes del post-tratamiento de este paciente. Vemos la presencia de los neutrófilos y la anisocitosis. Con respecto a la serie roja, un poco más tocada. Haciendo una leve comparación de lo que es el síndrome mielodisplásico y la aplasia. El síndrome mielodisplásico es la enfermedad del anciano. Es raro en niños, sin embargo la aplasia puede darse en cualquier edad, teniendo 2 picos. La causa en los síndromes mielodisplásicos puede ser de novo o exposición a químicos. La aplasia, la idiopática es la más frecuente o puede ser también por infecciones virales o mecanismos autoinmunes o ciertos medicamentos. La patogénesis
En la mielodisplasia, proliferación aumentada, hay apoptosis, pero la médula sigue produciendo, entonces hay una médula ósea hipercelular. Y en la aplasia, la proliferación está disminuida. Hay apoptosis, pero la médula no produce. Una biopsia, una médula ósea hipocelular. En cuanto a la clínica, debilidad del estado general, palidez, infecciones, gingivorragia, ausencia de organomegalia, y en la aplasia lo mismo. En cuanto al laboratorio, en la mielodisplasia hay una citopenia manifestada por anemia más que nada, una leucopenia, reflejándose una neutropenia, una plaquetopenia y una reticulocitopenia inferior al 1%. Y en la aplasia se tienen ciertos grados para luego estratificar en eso la gravedad de la citopenia. Pero se manifiesta con anemia, leucopenia, una neutropenia con valor absoluto inferior a 500, plaquetopenia inferior a 20.000 y reticulocitopenia inferior al 1%. En el frotis de sangre periférica vemos la displasia o asincronía madurativa y presencia de blastos con o sin bastones de Auer, lo que va a hacer también. La presencia de los bastones de Auer hace que eso también se pueda estratificar al síndrome mielodisplásico y por ende dar un pronóstico. Y en la aplasia, el campo vacío prácticamente, no hay displasia, tampoco hay blastos. Y el pronóstico y la estratificación en la mielodisplasia se tiene en cuenta la citopenia, el número de blastos, la presencia o no de bastones en los mieloblastos, anomalías citogenéticas y el progreso a una leucemia mieloide aguda. En la aplasia también, pero de acuerdo al grado de la pancitopenia, esto también puede progresar a un HPN, a una hemoglobinuria paroxística nocturna, a un síndrome mielodisplásico o a una leucemia mieloide aguda. Y con respecto al tratamiento, en la mielodisplasia, lenalidomida y timolobulina con trasplante de médula ósea en ambos casos. Y bueno, espero que haya sido para todos el agrado de todos ustedes y si tienen alguna pregunta o alguna acotación que quieran dar,